agentes de lo desconocido, el día de hoy hablaremos de un tema delicado pero a la vez interesante, ya que forma parte de la historia mundial. ¿Alguna vez se han preguntado por qué es seguro vivir en Hiroshima y Nagasaki, pero no en Chernobyl? Las tres fueron afectadas por niveles de radiación, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Antes de comenzar, debemos de tomar en cuenta que el dominio de la energía nuclear ha sido uno de los más grandes logros científicos de la humanidad. Sin embargo, ha causado varias tragedias. Una de estas catástrofes fue un ataque predeterminado. Pero bueno, para ponernos en contexto y entender mejor la situación, regresemos al año de 1933, cuando Adolfo Hitler ascendió al poder por medio del movimiento nazi. Este movimiento supo utilizar las quejas de la sociedad y el fuerte espíritu de revancha desarrollado en Alemania, tras la imposición del Tratado de Versalles. En este tratado se aceptaba la derrota del país en la Primera Guerra Mundial y la obligación de pagar grandes impuestos en forma de reparación de guerra, lo que ocasionó que Alemania se hundiera en deudas. De esta manera, con el partido nazi ya en el poder, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Ese fue un grave error, ya que 2 días después, Reino Unido y Francia le declaran la guerra a Alemania, y con esto da inicio la Segunda Guerra Mundial. En una guerra mundial, muchos países participan en el conflicto bélico, así que poco a poco Italia y Estados Unidos se unieron a la guerra, así como Japón. El movimiento nazi lo dirigió Adolfo Hitler, un ser que muchos clasifican como un monstruo despiadado por los planes que tenía en mente y la sed de poder que poseía. Además de eso, era considerado una persona muy estratégica. Durante la guerra, él sabía que a pesar de que el conflicto tenía lugar en Europa, tarde o temprano tendría que enfrentarse a Estados Unidos, por lo que debía de tener un plan de ataque para cuando llegara el momento. De esta manera, Alemania forma una triple alianza con Japón e Italia. La guerra comienza su curso, y al par de esto sale a la luz una riña que ya era evidente entre Estados Unidos y Japón, la cual terminaría pues obviamente de la peor manera. De la misma forma que Alemania, estos países no llegaron a un acuerdo favorable al finalizar la Primera Guerra Mundial, y sumado a esto, Estados Unidos no le permitía a Japón comercializar petróleo, lo cual perjudicaba en gran medida a los japoneses. Por esta razón, Japón decide atacar de manera sorpresiva a los Estados Unidos, bombardeando la base naval de Pearl Harbor en Hawái, la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941. Al día siguiente de esta ofensiva, ya en el calor del conflicto, Estados Unidos le declara la guerra al Imperio japonés. En uno de los primeros ataques a Japón, las fuerzas aéreas de los Estados Unidos utilizaron bombas incendiarias en la ciudad de Tokio, matando a miles de civiles. Y como siempre, en la guerra, quienes más sufren son las personas inocentes. A pesar de los daños ya ocasionados, los militares japoneses no tenían planeado rendirse. De esta manera, Estados Unidos utilizó su arma secreta. Tenían a los mejores científicos de todo el mundo trabajando en un programa que incluía el uso de energía nuclear. Con esto, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, decide atacar a Japón, lanzando el 6 de agosto de 1945 una bomba atómica llamada Little Boy sobre Hiroshima, y 3 días después, el 9 de agosto, otra bomba con el nombre de Fat Man sobre Nagasaki. Estoy segura que teóricamente los científicos sabían el daño que provocaría lanzar una bomba con energía nuclear, y en el calor de la guerra y la lucha del poder, los líderes no toman en cuenta que las personas que mueren son civiles. En esta ocasión, el daño fue demasiado grande. Se estima que 120,000 personas murieron y 130,000 resultaron heridas. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia y marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay algo que es sorprendente y que no sé si el presidente Truman sabía o no tomó en cuenta, porque si lo hubiera tomado en cuenta, no hubiera lanzado las bombas. Y ese algo al que me refiero es que estos ataques no solo matan al momento, sino que muchas personas mueren después por enfermedades debido al envenenamiento por radiación. Algunas otras mueren de leucemia y otros tipos de cáncer causados por la exposición de radiación liberada en las bombas. La energía nuclear es algo serio, y otra catástrofe que ha provocado es el accidente de la planta nuclear de Chernobyl, en Ucrania, las primeras horas del 26 de abril de 1986. Este incidente es considerado como la mayor fuga accidental de radiación en la historia de la energía nuclear. El desastre ocurrió cerca de la ciudad de Chernobyl en la ex Unión Soviética, la cual invirtió mucho en energía nuclear después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues sí, después de ver el alcance de destrucción de una bomba atómica, era obvio que los países comenzarían a invertir en este tipo de energía. La noche del 25 de abril de 1986 se programó un mantenimiento de rutina del cuarto reactor de la estación de energía nuclear,
y los trabajadores planearon usar el tiempo de inactividad para probar si el reactor podía enfriarse si en algún momento la central perdía suministro eléctrico. Sin embargo, durante esta prueba, los trabajadores infringieron protocolos de seguridad, lo que provocó un aumento en la potencia dentro de la central. A pesar de los intentos de apagar el reactor, otro aumento de potencia causó una reacción en cadena de explosiones en su interior, lo cual ocasionó el desastre. A pesar de la muerte de 2 personas en las explosiones y la hospitalización de trabajadores, no hubo evacuados en las zonas de alrededor, ni siquiera en la ciudad cercana de Pripyat, que está a 3 kilómetros de la central y fue construida para alojar a los trabajadores. Hasta después de 36 horas, los habitantes de la ciudad de Pripyat fueron evacuados y se estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la central. Por las mismas razones que en Hiroshima y Nagasaki, los sobrevivientes de este accidente aún sufren lesiones en la piel y en los ojos debido a la exposición al material radioactivo. En estas ciudades japonesas la vida transcurre con normalidad, mientras que muchas de las áreas de Chernobyl siguen deshabitadas y otras tienen acceso restringido. ¿A qué se deberá esto? Bueno, la respuesta involucra el tipo de reacciones que ocurrieron en cada lugar, la cantidad de material radioactivo involucrado en cada explosión y la altura en la que ocurrieron las detonaciones. Primero, hablemos del tipo de reacción. Ambos experimentaron lo que se conoce como fisión, que es cuando un núcleo pesado se divide en 2 o más núcleos ligeros, liberando mucha energía, pero las bombas fueron el resultado de una fisión en cadena rápida, que pasa cuando se lanzan 2 o 3 neutrones en direcciones al azar y golpean otros núcleos, incitando a estos núcleos a experimentar el proceso de fisión. De esta manera, las bombas fueron diseñadas para que se liberara una gran cantidad de energía en milisegundos. Las partículas radioactivas que se liberan en una bomba atómica son altamente tóxicas, pero tienen un tiempo de vida más corto. En Chernobyl, en cambio, ocurrió una reacción lenta. Al interior del reactor se fue sobrecalentando el combustible nuclear y se fue acumulando vapor, lo que ejercía una enorme presión sobre el tanque, como si hubiera explotado una olla de presión. Y las partículas radioactivas que se liberaron en el reactor inicialmente eran menos tóxicas, pero con un tiempo de vida más largo. Ahora hablemos de la cantidad de material radioactivo. La bomba de Hiroshima tenía 64 kilogramos de uranio enriquecido, de los cuales solo 1 kilo se fisionó, es decir, este kilo de uranio fue lo que emitió el material radioactivo. El reactor de Chernobyl, en cambio, contenía toneladas de uranio enriquecido. Se calcula que en Chernobyl se liberó al menos 100 veces más radiación que en las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Ahora la altura. En Hiroshima y Nagasaki las bombas explotaron en el aire, a más de 500 metros del suelo. Eso quiere decir que el material radioactivo se disipó en el aire, disminuyendo las partículas tóxicas en el terreno. Si la bomba de Hiroshima hubiera explotado en el suelo, habría más contaminación. Por el contrario, la explosión de Chernobyl fue a nivel del suelo, y el incendio que se desató contenía material radioactivo. En la actualidad, Hiroshima y Nagasaki son ciudades prósperas e importantes puertos de Japón, mientras que Chernobyl sigue siendo una zona altamente restringida. Aún así, hay personas que trabajan cerca de la zona de exclusión y otras incluso han regresado a vivir en los alrededores. Todavía faltan años de investigación para comprender con más precisión los efectos de la radiación en Chernobyl, ya que en poblaciones vulnerables como niños y mujeres embarazadas, por la misma radiación se esperaría ver un aumento en el riesgo de cáncer y defectos de nacimiento. Los científicos estiman que el área que rodea la antigua central no será habitable por completo hasta dentro de 20.000 años. ¿Cómo es que afecta la radiación nuclear a nuestros cuerpos? En el año de 1895, un físico alemán llamado Wilhelm Röntgen descubrió una radiación a la cual denominó rayos X, que podía ser utilizada para estudiar el cuerpo humano. Un año después de este descubrimiento, el científico francés Henri Becquerel guardó en un cajón algunas placas fotográficas junto con un fragmento de un mineral que contenía uranio. Cuando reveló las placas, encontró que habían sido afectadas por la radiación. Este fenómeno, que se denomina radioactividad, se produce cuando se libera espontáneamente energía de un átomo. Poco después, Marie Curie, en 1898, junto con su esposo Pierre Curie, descubrieron que conforme el uranio emitía radiación, este se transformaba misteriosamente en otros elementos, a los cuales denominaron polonio y radio. Los 3 científicos sufrieron consecuencias por haber trabajado con elementos radioactivos. Röntgen murió de cáncer de intestino, Becquerel dañó su piel debido a un frasco con radio que guardó en su bolsillo, y Marie Curie murió de una anemia aplásica, que es un trastorno de la sangre.
Así la radiación, como el caso de las bombas y el accidente de Chernobyl, tiene la capacidad de provocar un cambio en la estructura del ADN, es decir, de las células, provocando desde lesiones en la piel y ojos hasta cáncer y mutaciones genéticas. Como podemos ver, las consecuencias del uso de energía nuclear no solo se presentan en el momento, sino varios días o años después. Pero bueno, ya para finalizar, les comparto un poco del discurso del primer ministro japonés Shinzo Abe, que dio este 6 de agosto con motivo del 75 aniversario de la bomba atómica que cayó en Hiroshima. Han pasado 75 años desde que una sola bomba atómica privó a un número estimado de más de 100,000 personas de sus preciosas vidas. Hiroshima se convirtió en un instante en ruinas. Logró una reconstrucción robusta como una ciudad de paz mundialmente famosa, gracias a los incansables esfuerzos de nuestros antepasados. Japón es el único país capaz de apelar al mundo sobre el horror de las bombas atómicas y su tragedia. Para lograr un mundo libre de armas nucleares, debemos cumplir nuestra misión de transmitir la memoria de las bombas atómicas a las futuras generaciones, más allá de las fronteras, sin permitir que esta memoria se pierda. Y bueno, agentes, espero que les haya gustado el video. Comenten qué piensan del tema y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!